Los protozoos son protistas, pero mucho más de sus características les acercan al mundo animal, de ahí que los analicemos aquí. Sin embargo, son seres muy sencillos y sobre todo no son pluricelulares. Aunque sí hemos visto que algunas especies de protozoos tienen en su ciclo biológico fases pluricelulares, podrían ser consideradas como etapas eslabones entre el mundo unicelular y pluricelular. Casi todos los protozoarios son heterótrofos, es decir, encuentran alimento de su entorno, ya que no pueden generar su propio alimento dentro de la célula como lo hacen las plantas. La célula está rodeada por una membrana y contiene pequeñas estructuras denominadas orgánulos, como las mitocondrias y las vacuolas digestivas, que llevan a cabo funciones esenciales tales como la conversión del oxígeno y de los alimentos en energía. Hay cuatro tipos principales de protozoos que se clasifican de acuerdo a cómo se mueven y de dónde viven. La mayoría de las amebas, ciliados y flagelados son de vida libre y constituyen una parte importante del ecosistema mediante la supresión de ciertas bacterias y son fuente de alimento para organismos más grandes. Pero no todos los protozoos son parásitos, aunque los que mejor se conocen lógicamente son aquellas que causan enfermedades en el ser humano o en sus animales domésticos. Así, el género Volvox es el más importante porque presenta especies que forman colonias muy especializadas. Se produce una división del trabajo típico de animales pluricelulares. En una parte de la colonia residen individuos encargados de la nutrición y el movimiento, mientras que en otra parte estarían aquellas destinadas a la reproducción. El conjunto de los protistas, conocidos como protozoos, es un grupo grande de heterogéneo que hoy día se admite que está constituido por 7 filos distintos. Los mayores y más importantes de estos filos son los sarcomastigóforos, los apicomplejos, organismos causantes de la malaria y otros, y los xilóforos. En ellos se pone de manifiesto el gran potencial adaptativo de este modelo estructural básico de la célula eucarionte única. Ocupan un vasto conjunto de nichos y hábitat, y muchas especies tienen orgánulos complejos y especializados. Todos los protozoos tienen uno de varios núcleos, y esto a menudo se presenta al microscopio lumínico con aspecto vesicular. Los macronúcleos de los ciliados son compactos. A veces en los núcleos existen endosomas. Muchos protozoos tienen orgánulos semejantes a los que se encuentran en las células de los metazoos. El movimiento por pseudópodos o meboide, que es un modo de locomoción y de captura de alimento de los protozoos, tiene un papel vital que constituye en los metazoos un mecanismo de defensa. Este movimiento tiene lugar mediante microfilamentos que se deslizan unos sobre otros y requiere un gasto energético procedente del ATP. El movimiento ciliar es igualmente importante, tanto en los protozoos como en los metazoos. Actualmente, el mecanismo más común aceptado para interpretar el movimiento ciliar es la hipótesis de los microtúbulos deslizantes. Los protozoos pueden ser holofíticos, holozoicos o soprazoicos. El exceso de agua que entra en el cuerpo de los protozoos es expelido por medio de vacuolas pulsantes. La respiración y la alimentación de desechos tienen lugar a través de toda la superficie del cuerpo. Los protozoos se reproducen asexualmente por bipartición, división múltiple o gemación. Los mecanismos de reproducción sexual son también comunes. La formación de quistes bajo el estímulo de condiciones ambientales adversas es un importante mecanismo adaptativo de muchos protozoos. La mayoría de los fitoflagelados son fotosintéticos y muchos zooflagelados son parásitos importantes. Se mueven mediante el batido de uno de sus o más flagelos. Los sarcódinos se mueven mediante pseudopodos. Muchos son parte importante de comunidades planctónicas y algunos son parásitos. Otros muchos tienen un caparazón o cubierta. Todos los apicomplejos son parásitos, causantes de la malaria. Los cilióforos se mueven por medio de cilios o de orgánulos. Son un cuerpo grande y diverso y muchos de ellos tienen estructuras complicadas. El antecesor común de los protozoos y los metazoos era unicelular.
y la semejanza estructural de cilios y flagelos sugiere un origen común de los grupos con esos orgánulos.